Leonel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado. Hay un despliegue de nombramiento. Prácticamente está nombrado el gabinete, con mucho énfasis en el gabinete económico, y a eso nos vamos a referir fundamentalmente, porque esto tiene que ver con la orientación del nuevo gobierno. Bueno, se ratifica a Valdés Albizu, 20 años en el Banco Central, un hombre orgánico a la clase dominante, que es el factor fundamental de su permanencia en diferentes administraciones. Ahí opera lo que hemos llamado el poder permanente, el que no pasa por elecciones. Y se expresa a través de empresarios directamente en posiciones ejecutivas y también en tecnócratas muy conectados con los empresarios, que a su vez se enriquecen por los elevados ingresos que le suministra el Estado. Valdés Albizu tiene el sueldo más alto en el país y además todos los privilegios del mundo. Bueno, ahí está. Estabilidad económica es su fuerte. Es una estabilidad al servicio de la clase dominante, que a su vez ha sido el contexto en que han crecido extraordinariamente las desigualdades sociales en el marco de una política predominantemente neoliberal. A Hacienda, que es un ministerio clave bajo Vicente, conservador, me dicen incluso con escasísima, si no nula sensibilidad social, un tecnócrata también de el campo de las fuerzas tradicionalmente dominantes. Alejandro Fernández, de mucho nivel, pero va a la superintendencia de banco fundamentalmente. Lisandro Macarrulla pasa al puesto de José Ramón Peralta, que de hecho se convirtió en el segundo al mando, aunque Montalvo aparecía premier, pero era para las cuestiones tecnocráticas. Y Lisandro Macarrulla es un hombre de los Vicini, que ha hecho fortuna a la sombra de los Vicini, que tiene una altísima responsabilidad en uno de los contratos más onerosos de la historia dominicana, en el contrato de Sanssouci. Y bueno, va como mano derecha, y va de la derecha para todas las cosas, de Luis Abinader, si puede, si en realidad está más a la derecha que Luis Abinader, porque Luis Abinader es de derecha. José Rijo es un especialista en presupuesto, pero también políticamente ha estado vinculado al sector conservador. Hay un fuerte peso de la misión de la escuela de Lucamayma, muy vinculada a las universidades estadounidenses. Pedro Silverio va de asesor del presidente. Los asesores lo que hacen es fundamentalmente sugerencias. El hecho incluso de cómo se destaca el tema del gabinete económico en comparación con el bajo perfil que ha tenido todo el tema salud, indica también una visión, la visión del predominio de lo económico, que puede resultar muy peligroso en un periodo de alto contagio y de agravamiento
extraordinario de la crisis de salud y de la pandemia. La preocupación alrededor de la pandemia, que sigue corriendo, no ha pasado del anuncio que hizo Abinader después que estuvo en el Palacio con Danilo, de que se proponían actuar coordinadamente. No hay ningún nuevo mecanismo, no hay ningún nuevo plan. Sigue corriendo la pandemia y sabemos cómo pega la pandemia sobre la economía del país. Dejé un poquito para último la designación de Miguel Seara Hatton, que es un profesional de mucho prestigio, de mucha honestidad, de mucha capacidad, que juega un papel importante en los diseños de política económica de campaña, programa, todo esto, ¿no? Y que representa algo diferente a ese conjunto del cual he hablado, porque se trata de un economista con sensibilidad social que va a estructurar un ministerio con esa lógica y con esa tradición. Lo que implica un cierto híbrido, naturalmente con mucha desventaja para lo que puede ser del grupo de técnicos y economistas que tienen visión avanzada relativamente, aún dentro del marco del capitalismo, en una lógica de reformas no neoliberales, aunque cada vez más, están más condicionados por la propia dinámica del sistema y del capital, están más limitados, tienen desventaja. Hay que decir que el triángulo de decisión de la economía va a estar centrado en el Palacio Nacional con el presidente y con Lisandro Macarrulla, ambos empresarios, y en el Banco Central de la República Dominicana. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es un ministerio de propuesta. Tradicionalmente, todo lo que ha sido planificación, propuesta de desarrollo en la historia reciente del país, en las últimas décadas, se queda generalmente en propuesta. Porque el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo no tiene poder de ejecución, poder de mando. Lo que decide no se traduce necesariamente en política. Son propuestas que se cogen, que se dejan, y muchas de las que se acogen tampoco se cumplen. Porque por encima de todo eso está todo el tema del poder permanente. Estamos frente a un gabinete económico predominantemente del gran capital, del empresariado, y el gran capital bajo influencia, subordinado a la política imperial de los Estados Unidos y a la escuela estadounidense. La última palabra, evidentemente, la tendrá la política, y la política se hace desde el Palacio Nacional con las conexiones y los condicionantes que tiene un presidente empresario que además está estrechamente vinculado o decidido a una actitud de subordinación a la política estadounidense en la región. Así puede definirse de entrada, pero este es un tema que vamos a tratar con más tiempo, más veces, más vertientes, más ángulos. Ya lo veremos en los próximos días. Pausamos y volvemos. Che Guevara. Cuidado, cuidado. Tiro